Néstor Guerra, no lo presento, ya lo hemos presentado, ¿vale? Néstor, profesor del programa, experto en ecosistemas de innovación, en Lean Startup, etcétera, ¿vale? Y con Néstor vamos a tener 30-35 minutos para que nos cuente qué es emprender desde dentro, ¿vale? Y cómo podemos innovar y el concepto de intraemprendimiento. Como siempre, recordad que las preguntas las vamos a formular al finalizar la sesión de Néstor a través del bloque de preguntas y tendremos 10 minutos más o menos para que Néstor pueda contestar a cada una de vuestras preguntas. Así que, Néstor, dejo de compartir, no sé si tienes presentación, si vas a compartir, ¿vale? Todo tuyo, yo me silencio, me apago la cámara y adelante. Ok, me veis bien esas cosas, ¿no? Te vemos perfectamente. ¿Me veis también o no me veis? Me veis, ¿no? También te vemos. Genial. Y la Bueno, guitarra eléctrica que tienes detrás la vemos de maravilla. Así que si tienes luego 5 minutos, nos vas a por tocar. supuesto, mi amadísima Les Paul, estoy súper enamorado del 84, en Son Castro. Pero bueno, perdonad, estoy en mi salita de música. Es que es el mejor sitio para poder hacer este tipo de cosas, porque tengo un poco ruido. Tengo 4 hijos, así que si de repente por esa puerta entra uno gritando y llorando, bueno, no os asustéis, que es lo normal, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de algo que puede sonar terrible, pero bueno, puede también tener una cara muy buena, que es, ¿qué pasa si nuestro negocio al final no funciona? Bueno, estadísticamente hablando ya sabemos que muchos de los negocios al final no conseguirán tracción o no funcionarán, pero una de las cosas que he aprendido, por lo menos en mi etapa, ¿no? Hace ya casi 12 años, ¿no? De emprendedor, cuando monté mi primera startup tecnológica, un tema de Smart Cities, bueno, es que hay vida después de una startup. En mi caso, nosotros la vendimos a una compañía holandesa, pero hay más cosas después que puedes hacer, ¿no? Y una de las cosas que quiero compartir con vosotros es cómo las habilidades, el conocimiento y, digamos, todo eso que has recorrido como carrera profesional, como emprendedor, es enormemente útil en las grandes corporaciones. Y cómo a día de hoy, sobre todo en la última década, las corporaciones cada vez más apuestan por tener dentro de sus empleados perfiles de emprendedores o intraemprendedores. Es decir, vamos a hablar qué es el intraemprendimiento y voy a contaros cómo en los últimos, pues eso, 8 años más o menos de mi vida profesional, he trabajado en casi 35 corporaciones ayudando a crear programas de innovación dentro de las propias corporaciones. Y ahí me he encontrado de todo. Me he encontrado desde empleados que se han reinventado, emprendedores que su emprendimiento no funcionó y han acabado trabajando en grandes corporaciones, o incluso emprendedores que han sido adquiridos por corporaciones y que al final, bueno, pues se han quedado trabajando en algún puesto dentro de la corporación. En cualquier caso, el intraemprendimiento ya está en boca de todos y muchas corporaciones, la mayor parte de las del IBEX, o el 84% para ser exacto, ya tienen programas específicos de intraemprendimiento. Así que básicamente en esta media hora que tengo quería compartir con vosotros pues algunas ideas o algunos enfoques de que he aprendido con respecto al tema del intraemprendimiento. Y para eso, por aquí más o menos he puesto la presentación. Para eso, básicamente, quiero contar un poco, primero, qué es intraemprendimiento, porque yo la primera vez que escuché intraemprendimiento corregí a la persona que me lo dijo. Dije, no, se dice emprendimiento, tío. Dice, no, el intraemprendimiento, que por cierto es una palabra que no es nueva, es de los años 80, así que ya ha corrido un poco, ¿no? La primera vez que se tiene un documento en el cual se inventó o se puso encima de la mesa la palabra intraemprendimiento fue en los años 80, en una compañía francesa, ni siquiera americana, y básicamente lo que se pretendía es poner un nombre, un título a un perfil de personas que lo que hacían literalmente era construir un negocio dentro de otro negocio, pero de una forma bastante independiente. Así que para poner una definición de lo que podemos decir que es intraemprendimiento, digamos que es crear negocios innovadores, con una componente de innovación importante. Cuando hablamos de negocios, hablamos inexorablemente de productos o servicios, ¿de acuerdo? Podrán ser digitales o no digitales o más o menos tecnológicos, pero de alguna forma u otra tiene una componente que les genera valor, ya que se les diferencia gracias a la innovación. Hay algo diferente que les permite generar tracción al mercado, ¿de acuerdo? Y esto ocurre dentro de una corporación. Ojo, ahora ya puedo decirlo, privada, pero también pública. He tenido la suerte de trabajar en un programa de intraemprendimiento público, así que sí, amigos, también hay emprendedores o intraemprendedores públicos, funcionarios que de alguna forma u otra crean iniciativas nuevas. En este caso, sus modelos no requieren que tengan un profit en sí mismo, pero sí desarrollan productos o servicios digitales y tecnológicos que van hacia los ciudadanos. Así que también es
aplicable al sector público y que de alguna forma o de otra se hace fuera de los procesos establecidos de desarrollo de negocio dentro de la corporación. Se crean pequeñas células, llamadas startups corporativas, que pueden estar comprendidas entre 3 a 5 personas, son muy pequeñas, y que inicialmente tienen un comportamiento como si fuera literalmente una startup. Y luchan, cada una de esas startups, por dinero para financiar esta iniciativa dentro de diferentes rondas. En este caso, el gran financiador sería la corporación. Pero bueno, he visto muchos modelos diferentes. En cualquier caso, el intraemprendimiento ya está en boca de todos. Muchas corporaciones ya optan, y al final de la charla voy a contar algunos casos que he tenido la suerte de poder trabajar en programas de intraemprendimiento con estas corporaciones. Y lo que quiero poner encima de la mesa es cómo todo el conocimiento que estáis adquiriendo se puede utilizar después en las corporaciones para innovar. Porque la innovación ya ha dejado de ser simplemente una disciplina para, digamos, un nicho, ¿no?, de personas que se dedican a hacer cosas raras y frikis en un laboratorio e investigan a ver qué encuentran, a convertirse en algo estratégico. Y la innovación ya afecta a muchísimas áreas de las grandes corporaciones. Ya no hay ningún consejo de dirección en ninguna compañía que no tenga la palabra innovación dentro de su plan estratégico. Y la innovación, que ya todo el mundo entiende que es importante, la segunda pregunta que surge es ¿y cómo la hacemos? Porque aunque tu negocio no esté yendo muy bien y aunque en el negocio, que ya pueda ser maduro o estructural, de alguna forma o de otra, bueno, pues ves que hay una decadencia o que pierdes clientes o que de alguna forma o de otra el negocio ha caducado, porque los modelos de negocio caducan, como los yogures, igual. Y de alguna forma o de otra lo que uno tiende a pensar es, bueno, yo no puedo parar esta máquina porque me da de comer, cada vez menos, pero me da de comer. ¿Cómo somos capaces de crear nuevas oportunidades de negocio al mismo tiempo que exploramos nuevos modelos de negocio? Bueno, pues a este enfoque se le llama, bueno, las corporaciones que utilizan este enfoque se llaman organizaciones ambidiestras. La ambidiestralidad básicamente consiste en cómo las corporaciones generan dentro de su propia estructura formas de encontrar o explorar nuevas oportunidades de negocio. Y el intraemprendimiento es una de las maneras en las cuales las corporaciones lo están haciendo. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hacen esto del intraemprendimiento? Bueno, pues tiene que ver mucho con el emprendimiento convencional tecnológico que conocemos todos. Se basa principalmente en 3 pilares fundamentales. El primer pilar es que cualquier idea de producto o servicio debe estar vinculada a un modelo de negocio. Así que el primer pilar es el diseño del propio modelo de negocio. Bueno, no voy a hablar mucho de esta herramienta que posiblemente muchos ya las conozcáis, ¿no? Pero ya sea esta herramienta de Alexander Osterwalder, el famoso Business Model Canvas, o cualquier otra herramienta que hay en el mercado, el Lean Canvas, el Social Business Canvas, cualquier herramienta para poder modelizar un sistema de negocio es clave. Esto lo cuento simplemente para que veáis que estamos buscando un modelo de negocio, no solo buscando que el producto funcione. Es cierto que los emprendedores de base tecnológica, yo soy ingeniero en teleco, así que yo tengo un sesgo enorme hacia tecnología. Yo programo, yo desarrollo, yo soy capaz de hacer hardware, porque además está vinculado a productos de hardware, me siento capaz. Y en el fondo uno piensa que su reto es construir el producto, pero hay una gran verdad en todo esto, que es que el producto funcione no quiere decir que el negocio funcione. Así que la clave fundamental es que cuando uno tiende a pensar en un producto o un servicio, tiene que entender cuál es el modelo que a priori propone. Pero claro, este modelo que estamos poniendo aquí a priori no deja de ser un conjunto de supuestos, un conjunto de saltos de fe. Y ahí está el segundo pilar. El segundo pilar es un concepto que desarrolla Steve Blank y Bob Dorff para intentar describir cómo las startups encuentran modelos de negocio. Básicamente es un proceso que se divide en 4 fases fundamentales. Y estas 4 fases fundamentales describe lo que conocemos como desarrollo de cliente o Customer Development. Básicamente es un proceso que lo que nos ayuda es a experimentar, a descubrir, a iterar, a pivotar. Todas estas palabras que ahora mismo tenemos tan de moda surgen basados en los, digamos, en los conocimientos que nos transfirió Steve Blank y Bob Dorff, explicándonos cómo ellos habían encontrado, cómo las startups de éxito habían tenido éxito. Así que realmente el camino de encontrar un negocio que funcione en el mercado tiene una componente de incertidumbre enorme. Hay muchísimas variables que afectan a que algo funcione o no funcione. Es imposible, y os lo digo para que tampoco tengáis mucho estrés en esto, tener controladas todas estas variables. Está fuera de nuestro contexto. Pero lo que sí nos enseñó Steve Blank y Bob Dorff es hacer experimentos pequeños y rápidos que acabaron
acabaron llamándolos productos mínimos viables, para intentar descubrir al cliente, para intentar validar al cliente, para intentar crear clientes y para poder saber qué tipo de compañía tenemos que construir. Es un proceso formal. Lo escribió en un libro que se tituló The Four Steps to the Epiphany, los 4 pasos, los 4 que hay aquí, hacia la epifanía, y de alguna forma o de otra sería el segundo pilar. Así que esto nos encuentra algo muy interesante, que es que buscar un modelo de negocio tiene digamos, un proceso que tiene cierto orden. Mucha gente piensa que aplicando este proceso va a tener éxito, y no es así. Este proceso lo que nos ayuda es a maximizar el aprendizaje, es decir, aprender muchas cosas y muy rápidas. Puede ocurrir que todo eso que aprendamos nos lleve a la tesitura de no tener que montar el negocio. Así que la mayor parte de las aplicaciones basadas en los principios de Lean Startup y desarrollo de cliente nos muestran lo que no tenemos que hacer. Así que no siempre es fácil el camino. Y el tercer pilar fundamental, después de desarrollo del cliente, que es cómo experimentar para entender cuál es el modelo de negocio, está en desarrollo ágil. Hoy desarrollo ágil está en boca también de todos. Scrum, Canvas, todas las compañías tienen su plan de transformación Agile. Pero de alguna forma o de otra, esto no es nada nuevo. En el mundo de los emprendimientos, en el mundo de las startups, ya se estaba aplicando todo esto en los años 2000. Así que esto os lo cuento simplemente para que veáis que Lean Startup es un framework Agile. Hay muchos frameworks Agile. Veremos cómo de alguna forma o de otra ocurre que las startups aprenden a ser iterativos, incrementales, a adaptarse. Así que utilizar los frameworks de Scrum es lo típico que hacen las corporaciones en los programas de intraemprendimiento. Bueno, 3 pilares fundamentales quería contaros. Esos 3 pilares tienen que ver con todas las ideas tienen que estar descritas en un modelo de negocio, todos esos modelos de negocio tienen que experimentarse y validarse en el mercado y la forma de trabajar es iterativa e incremental, con una serie de reglas que utilizamos en los frameworks de Scrum. Bueno, he intentado explicar un poco, ¿vale?, qué es esto de intraemprendimiento, ¿no? Para que entendamos un poco qué consiste, que en el fondo, bueno, son pequeños equipos que tienen una idea, pues innovadora, disruptiva, y que lo que hacen es comportarse como una startup e intentar buscar ronda de financiaciones dentro de los directivos de la compañía o dentro de estructuras específicas que las compañías le permiten. A todo esto se le llama Corporate Venture Capital, etcétera, etcétera. Y esos fondos financian pues esas startups. Si la startup, después de hacer muchos experimentos, no encuentra la razón por la cual seguir apoyándola, pues se deja de financiar y se mata. Pero, ¿qué cosas son importantes dentro de los frameworks de innovación? Porque la innovación en los programas de intraemprendimiento no es solo cómo el equipo lo hace, que es lo que he contado ahora mismo, sino cómo la corporación lo hace. Así que, básicamente, se nutren los principios del Startup: construir, medir y aprender. Y hay 4 conceptos que quería compartir con vosotros. El primero es el concepto de la Innovation Call. La Innovation Call básicamente es un concepto que en los programas de innovación o intraemprendimiento es muy típica. Es decir, lo primero que se hace es, se llama la innovación a todos los empleados. Cualquiera que tenga una idea de un producto o un servicio basado en alguna serie de tesis o líneas de innovación que la corporación quiera, es decir, no van a aceptar cualquier cosa. Tiene que estar vinculado un poco a lo que las corporaciones quieren, a su plan estratégico de innovación. Pero es interesante que el intraemprendimiento está abierto a cualquier empleado. Es cierto que en algunos clientes que he trabajado han empezado por diferentes áreas, departamentos, pero las corporaciones más modernas ya lo hacen en todas las líneas de negocio. Así que nunca sabes dónde puedes encontrar a una persona, a un intraemprendedor que pueda cambiar tu organización. Yo he tenido la suerte de poder ver realmente intraemprendedores que estaban trabajando en un proyecto absolutamente cerrado, ¿no? Un proyecto que no había posibilidad de carrera profesional, era lo que era y ya estaba, un proyecto por 25 años y ahí te quedas encerrado. Salir de ese proyecto con una idea nueva, ser aceptado en el programa de intraemprendimiento, empezar a desarrollarlo y tener una facturación 3 años después superior a la del proyecto que tenía entre manos en aquel momento. Este tipo de cosas pueden ocurrir, no es muy habitual, pero he visto varios casos en los cuales la corporación se ha replanteado su propio modelo viendo cómo otro estaba traccionando. Y eso salió de iniciativas de empleados, ni siquiera del equipo directivo. La Innovation Call es un mecanismo de comunicación a todos los empleados invitándoles a formar parte de un programa de intraemprendimiento. Estas ideas que se ponen encima de la mesa serán filtradas en función de la estrategia, haciendo que normalmente estos programas de intraemprendimiento en cada convocatoria, que pueden ser pues cada 6 meses o cada año, puede haber de entre 5 a unas 15 iniciativas. Esto es lo que he visto yo. Así que entre 5 y 15 iniciativas se suelen empujar en periodos que suelen ser de 6 a un año, 6 meses a 1. ¿De
acuerdo? Este concepto de Innovation Call es muy, muy extendido y además podéis encontrar mucha información en alguno de los clientes que voy a contaros después. Siguiente concepto interesante, el producto mínimo viable. Es un concepto que, aunque procede de Lean Startup, las corporaciones lo han hecho muy suyo, muy suyo. Y básicamente viene a expresar que un producto mínimo viable no es un producto. Es verdad que hay un error muy típico en que la gente piensa que un producto mínimo viable tiene que ser un producto y nunca se ha dicho eso. De hecho, Eric Ries, que es el primero que describió este concepto de producto mínimo viable, jamás dijo que tuviera que ser un producto funcional. Un producto mínimo viable es un experimento, es una prueba o un conjunto de pruebas que me ayudan a validar hipótesis. Es esto, nada más. Es cierto que alguna de esas pruebas puede tener alguna componente funcional del producto, pero esto es muy ocasional. La gente confunde el concepto de producto mínimo viable con un concepto que además tenía un poco más de años que este, que es el concepto de producto mínimo vendible. El concepto de producto mínimo vendible, que es anterior al concepto de producto mínimo viable, por cierto, no deja de ser cuáles son las características mínimas que puedo poner en un producto para empezar a venderlo. Este concepto es un concepto específico, producto mínimo vendible, pero no tiene nada que ver con el concepto de producto mínimo viable, que no deja de ser un conjunto de experimentos y de pruebas que hacemos para validar hipótesis. Esto lo cuento porque las corporaciones están creando áreas específicas y personas dentro de las corporaciones que asesoren y ayuden a los equipos de intraemprendimiento para poder hacer justamente eso, la experimentación. Hay una cantidad enorme de bibliografía hablando de experimentación. En los últimos 5 años ha habido un boom enorme. De hecho, fijaros, bueno, ha sido casual, es que acabo de verlo aquí, no lo he montado, parece que lo he montado, pero tengo mucho más desorden que orden. Aquí hay un libro fantástico que podéis también leer, se llama Testing Business Ideas. Es un libro que solo habla de experimentación, solo habla de productos mínimos viables. No lo digo como recomendación, el libro está muy bien, pero solo quiero deciros que hay mucha bibliografía, os está aprendiendo mucho de lo que consideramos cómo se puede hacer experimentación en el mercado. Ese es el concepto de producto mínimo viable. Otro concepto muy interesante es entender que la innovación no es solo la idea. La gente piensa que la idea es lo que tiene valor en la innovación y posiblemente es lo que menos valor tiene. Lo que tiene valor en la innovación es, a nivel corporativo, los procesos end-to-end. La innovación empieza y acaba en un sitio. Hay que construir un embudo completo en el cual entran muchas iniciativas, se van reduciendo poco a poco hasta que tengamos muy pocas iniciativas. Lo normal, os cuento 2 datos, ¿de acuerdo? Un dato lo sé y otro dato es público, pero lo puedo compartir. Robert Bosch, los programas de intraemprendimiento de Robert Bosch, dato que puedo compartir con vosotros. Fijaros, empiezan normalmente en las Innovation Call con entre 150 y 200 iniciativas, fijaros la cantidad, 150 a 200 iniciativas. En las primeras fases del filtro, la fase de Customer Discovery, ¿de acuerdo?, se suele caer el 70% de las iniciativas. El 70%, ¡pum!, fuera. Pero del 30% que pasa a Customer Validation, el 80% se caen. Esto te estoy hablando que de los 150 que entran, acaban empezando a tener financiación de desarrollo de producto en mercado, pues 2, 3 iniciativas. Para que veáis un poco cómo realmente hay un filtro muy grande y enorme en todo esto. Microsoft, no trabajo con Microsoft, ¿de acuerdo?, pero el dato lo podéis encontrar en un artículo buenísimo de la Harvard Business Review. Hablaba de que normalmente en las iniciativas de innovación que tienen impacto en el mercado, sus datos están cotejados entre el 0,5% al 1% de las iniciativas. O sea, de todas las que pone Microsoft encima de la mesa para lanzarse al mercado como una innovación que genera impacto, entre el 0,5 al 1% llegan al mercado. Ojo, porque ellos tampoco hablaban de que llegaran a tener un impacto enorme en la corporación, solo que llegaban al mercado y facturaban. Fijaros cuántas se morían por el camino de la experimentación y la validación. Ese es el valor real de un programa de innovación. El valor real es entender que la innovación es sistemática y probabilística y que es imposible conocer todas las variables. Tú vas probando muchas cosas. Cuanta más pruebes, mejor. Y me he encontrado en muchos programas de intraemprendimiento emprendedores que lo han intentado varias veces y ninguna han encontrado nada. Y esto lleva a otra tesitura enorme, que es que las corporaciones están aprendiendo a fracasar, a fallar, a aprender rápidamente. Y este es el valor realmente de la innovación. Entender que es un proceso end-to-end, no es un tema de ideas, es un tema de procesos. Y por último, el último concepto que quiero transmitiros que he aprendido dentro de los programas de intraemprendimiento es el concepto de que la innovación se mide.
La innovación se mide y además existe literalmente una disciplina que se está desarrollando en estos últimos 5 o 6 años. Se llama Innovation Accounting, o sea, contabilidad de la innovación. Y de hecho, en las áreas de innovación se reporta este tipo de métricas. De hecho, me gustó mucho, hablando con un cliente hace como un par de años, hablando un poco de todo esto, me dijo, Néstor, tiene toda la razón del mundo en medir la innovación, porque lo que no mide no existe, y es cierto, si no lo mides es que no estás haciendo innovación, estás haciendo el teatro de la innovación, que consiste pues, en hacer hackatones o poner post-it en los sitios, pero esto tiene un impacto en la cuenta de resultados al final. Bueno, pues todo eso tiene que ver con la contabilidad de la innovación. Y aquí hay digamos, una muy amplio abanico, es una disciplina entera, ¿no? Pero os la quería contar para que veáis que muchos intraemprendedores son verdaderos cracks haciendo métricas de innovación. Y la innovación básicamente se puede medir desde las métricas de actividad o las métricas de impacto, y dentro de ellas se puede medir bajo 3 premisas. Lo que llamamos las métricas globales, es decir, las que afectan a toda la corporación, las métricas de la gestión de la innovación, es decir, cómo el área de innovación o cómo el departamento de innovación gestiona la innovación, y las métricas de reporting, que son las métricas de cada proyecto y cómo evoluciona dentro de ese embudo, ¿no? Son diferentes métricas o enfoques, y después tiene toda una transversalidad cronológica. Es decir, hay métricas en las fases de ideación, iniciales, semilla, métricas en las fases de experimentación y métricas en las fases de escalado, de crecimiento. Así que ya veis, medir, clave fundamental para poder entender el intraemprendimiento. No solo es hacer cosas como un pollo sin cabeza, es hacer cosas pero con cierta inteligencia o entendiendo que estamos haciendo. Y bueno, ya para acabar, en esta media horita que quería compartiros, nada, sé que son como una serie de ideas quizá un poco desordenadas, pero bueno, quería simplemente compartiros eso, que era el tema de intraemprendimiento, qué palabras o qué frameworks solemos trabajar dentro de las corporaciones, y he cogido, nada, casos que les tengo cierto cariño o cierta aproximación, ¿no? He tenido suerte de trabajar en todos ellos, y voy a contaros pues, el caso de Telefónica, por ejemplo, ¿no? El de Repsol, el de Novartis y el de Airbus. En cada una base he trabajado en cosas muy diferentes, ¿no? En Telefónica llevo trabajando ya con ellos, yo creo que 8 años, 7, 8 años, ¿no? Desde el principio, siempre he trabajado con ellos en sus programas de intraemprendimiento, y bueno, es interesantísimo, ¿no? Aquí está Susana Jurado, que me la ha cogido, es una crack. Ella es la directora del portfolio de innovación, básicamente se encarga de potenciar y mover a los equipos de intraemprendimiento. Se ha creado una cultura alrededor de todo esto. Si vais a la página web de Telefónica, incluso podéis encontrar información en abierto, ¿no? Susana lleva trabajando ya en los programas de intraemprendimiento pues 8 años, básicamente, y básicamente hacen un mecanismo súper interesante de captar el talento, de potenciarlo, de permitirse explorar de una forma mucho más radical de lo que la corporación le permite. Al final, las grandes compañías tienen cierto corsé en muchos términos, ¿no? Y es muy interesante cómo pueden explorar más allá de su modelo de negocio o de sus propias normas establecidas, ¿no? He trabajado en los programas de intraemprendimiento de la gente de Telefónica Digital, de Telefónica España y Telefónica Internacional. Parecen lo mismo, pero son negocios radicalmente diferentes y casi podemos decir que ni se hablan. Pero de alguna forma o de otra, estos programas de intraemprendimiento han creado no solo captación de talento y retención del talento, sino que encima está creando impacto cultural en la corporación. Todo esto ya está medido. De hecho, hablaba de datos Susana. En los últimos 5 años, Telefónica ha reducido un 40% el presupuesto de innovación y ha incrementado en un 50% las iniciativas de emprendimiento e innovación. De intraemprendimiento e innovación. Y no me acuerdo exactamente el dato, pero creo que ha incrementado la facturación, no sé si era un 4% o 5%, estoy hablando de corporaciones que son de una facturación enorme, ¿no? En iniciativas de innovación que no existían hace 8 años. Entonces, para que veáis que también de alguna forma o de otra está generando impacto en la cuenta de resultados en iniciativas que de alguna forma u otra nacieron de empleados. Otro programa que le tengo mucho cariño es el caso de Repsol. En Repsol también negocio muy verticalizado, pues tenemos refino, extracción, química, tecnología, son negocios también muy independientes. Yo trabajo mucho con química. He hecho programas de innovación muy interesantes, equipos pequeños de 5 personas, que cada uno tenía que tener un skill diferente. De hecho, era muy interesante porque para poder montar el equipo de intraemprendimiento, el intraemprendedor tenía que buscar el equipo, tenía que formar el equipo, si no, no podía aplicar. Me parece muy interesante, ¿no? Si no eres capaz de vendérselo a tus compañeros o a tus colegas,
por qué es bueno el proyecto. Entonces, es una forma de bioingeniería y bueno, han trabajado tecnologías muy, muy interesantes. De hecho, algunas se están aplicando ya en el mercado. De hecho, algunas las podéis ver ya en retail. Y también es un programa que ha generado un encaje muy bueno porque ha permitido empezar a romper mucho los silos que tenía Repsol, ¿no? Pudiendo trabajar con diferentes áreas y funciones de una forma más transversal. Bastante complicado, pero un programa muy interesante. Que, bueno, Juan Luis Rodríguez, que es el que movía, ahora hay otra persona, pero Juan Luis Rodríguez empezó a moverlo inicialmente, tuvo una visión enorme, ¿no?, de cómo se puede hacer los programas de intraemprendimiento. Y bueno, Novartis, una farmacéutica, llevo trabajando con ellos 2 años, quizás es mi cliente más nuevo. Con Novartis estamos trabajando también una cultura, fijaros, una farmacéutica, negocio hiperregulado, no pueden tener contacto con los pacientes. ¿Y cómo podemos innovar? Me gusta mucho cómo José Marcilla, que es el CEO, qué visión tiene, cómo me gusta, cómo me decía, mira esto, la clave ya no está en nuestros fármacos, sino en crear capas de servicios y productos alrededor de nuestros fármacos. El fármaco es una commodity, se comodiza de una forma muy rápida, ¿no? Pero cómo la tecnología y lo digital puede ayudar a nuestros pacientes. Y me gusta mucho el enfoque, es decir, ya no es una empresa química, es una empresa que cura. Y da un enfoque enorme hacia la humanización de la farmacéutica, ¿no? Y cómo se aproximan y cómo colaboran con startups, crean programas de intraemprendimiento, el programa Atomic, el programa de intraemprendimiento de Novartis, que lo lleva Marión, cómo está creando iniciativas interesantísimas. Os cuento, por ejemplo, alguna de ellas, ¿no? Cómo mejorar la calidad de vida de un trasplantado, ¿no? En oncología, que es una área que también estoy trabajando, es un asistente virtual a la persona que tenga una patología, bueno, que tenga un cáncer, ¿no? Y cómo poder acompañarle ante dudas, inquietudes, que muchas veces miran por internet sin buenas referencias. Cómo poder utilizar un dispositivo inteligente en tu casa para que te pueda acompañar durante todo el tratamiento, durante todo el proceso, para que con dudas que tengas o síntomas que te notes, poder ser atendido por el asistente virtual, y en caso de que el asistente no supiera, pues poder saltar al oncólogo, ¿no? Bueno, este tipo de iniciativas lo que está intentando de alguna forma u otra es que los propios empleados de la corporación desarrollen esas tecnologías, que en ocasiones están muy alejadas de su conocimiento, porque claro, están trabajando con tecnologías que no es química, que no es un fármaco, ¿no? que es digital, inteligencia artificial, realidad aumentada. Bueno, pues cómo pueden transferirse conocimiento y cómo esta gente está aprendiendo y está desarrollando iniciativas interesantísimas. Va a dar mucho que hablar Novartis. Todas las farmacéuticas se están reinventando, pero Novartis está haciendo cosas realmente espectaculares en programas de intraemprendimiento y también captando talento intraemprendedor. Y bueno, ya por último quería dar un pequeño guiño a la gente de Airbus. Les tengo cariño porque yo cuando trabajé en HP trabajaba también con la gente de Airbus, tenemos un contacto con ellos. Y bueno, es verdad que están desarrollando una iniciativa súper interesante. Pedro, que es el responsable de la aceleradora de Airbus, se llama BizLab, ¿de acuerdo? Es una aceleradora que básicamente de alguna forma o de otra no solo captura a emprendedores de fuera, sino que tiene que también tener intraemprendedores de Airbus en la aceleradora. Me parece un caso bien interesante, ¿no? Mezclar a startups y a intraemprendedores en el mismo sitio. Es más, todos los intraemprendedores tienen que tener, o sea, todas las startups que de alguna forma u otra aceleran la gente de Airbus, la gente de BizLab, tienen que tener una aplicación dentro de Airbus para que sean clientes ellos y así también puedan financiarlos o ayudarles a financiar sus iniciativas desde estados muy tempranos. Bueno, un caso también muy interesante, digo, soy de trabajar en su aceleradora, y me parece muy interesante porque el año que empecé a trabajar con ellos, de repente, claro, me di cuenta de las creo que eran 7 startups, ¿no?, que había. De las 7 startups, 3 eran empleados de Airbus, no eran emprendedores de fuera, eran empleados que estaban metiéndose directamente allí como si fueran emprendedores, dedicando tiempo y horas para poder desarrollarlo. Me gustó mucho el concepto porque además habla de este concepto que también en otro cliente, una aseguradora, lo escuché, ¿no?, en línea directa, me decía: la clave no es que se queden aquí intraemprendiendo, porque claro, el día a día les come, sino que se vayan fuera, y que fuera puedan desarrollar esa iniciativa y que me reporten cada X tiempo, ¿no? Y que tengan un periodo de tiempo. Venga, 3 meses dedicados a esto. Y cuando pasen 3 meses me reportas. Y ya decido yo si sigues con la iniciativa o se cancela y vuelves a tu puesto de trabajo. Bueno, otro modelo muy interesante que también tengo que trabajar con ellos, por poneros algunos ejemplos de programas de intraemprendimiento. Y poco más. No quería tampoco extenderme mucho, solo quería daros un pequeño guiño, una pequeña píldora. Es verdad que en mi vida profesional le dedico, no sé, aproximadamente el 70% de mi vida profesional está vinculado al mundo del intraemprendimiento, el otro 30% al mundo del emprendimiento. Y básicamente os lo quería contar por varias razones. La primera es porque es algo que está en auge ahora mismo. No hay corporación que no esté trabajando en un programa de intraemprendimiento.
Segundo, es una buena salida en caso de que A, o tu idea no funcione, o B, si has adquirido, o C, pues te canses de la startup aunque esté funcionando y quieras encontrar otra carrera profesional. Que todas las habilidades que estáis adquiriendo en este viaje de emprender y crear un negocio desde cero, que de alguna forma u otra tienen un valor enorme en las corporaciones. Que lo pongáis en vuestro LinkedIn. Me he encontrado muchos emprendedores que quitaban de LinkedIn pues su temporada como emprendedor. Digo, es que fracasé, estuve 4 años, no lo conseguí, estuve 3 años y lo he quitado de mi carrera profesional. Digo, no lo quites. Si posiblemente eso es lo que más va a traer de tu perfil, aunque hayas fracasado. Nadie le exige tener eso. Si tuvieras éxito, quizás no volverías a una corporación. Te montarías otra historia por tu cuenta, pero desarrollas habilidades que son enormemente importantes y buenas para las corporaciones y a día de hoy cada vez buscan más ese tipo de perfiles. Y quería daros ese guiño, nada más con algunos casos, algunas palabras o términos que se utilizan dentro de los frameworks de emprendimiento y que tuvieras un poco también en la cabeza este tipo de, bueno, de posibilidades que también ofrece la innovación y la innovación corporativa. Y nada más, yo no sé si hay alguna pregunta, no sé cómo ir aquí las preguntas. Néstor, no te preocupes, yo me encargo de las preguntas si Ay, quieres, gracias. ¿vale? Y así te las formulo yo Genial, y así tú te centras en genial, pues nada, responderlas. Genial, me cuéntame. encanta que hayas hablado de Telefónica, que la hayas puesto como ejemplo. De hecho, Guaira fue una de las empresas que visitamos el año pasado con los alumnos de la primera edición de Speedway, ¿vale? Y pudimos entender el ecosistema de innovación que Telefónica gestiona, ¿no? Y cómo a veces grandes corporaciones, ¿no? Que quizás puedan tener una cultura más restrictora, que no es el caso de Telefónica, pero más restrictora hacia la innovación, ¿no? Se pueden canalizar de diferentes maneras. Vamos, si te parece, con las preguntas. Tenemos unas preguntas ya. Tenemos solo 10 minutos para responder, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Os invito a los que queráis hacer alguna pregunta a hacerlo a través del bloque de preguntas y tendremos estos 10 minutos para que Néstor nos responda. Néstor, ¿qué sectores están intraemprendiendo más? Bueno, la verdad es que a día de hoy te puedo decir que prácticamente en todos los sectores hay cierto enfoque hacia la innovación. Déjame que te cuente el tema primero de innovación y después hacia el intraemprendimiento. Si me preguntaras en cuáles yo he visto inicialmente empezar, ¿de acuerdo? Pues las empresas tecnológicas han sido las primeras. Tuve suerte de trabajar en los programas de emprendimiento de Indra y de Telefónica. Las telcos siempre han sido muy punteras porque al final tenían mucha posibilidad de que tenían muchas iniciativas digitales que se podían desarrollar. Después la banca ha entrado muchísimo, programas de intraemprendimiento en bancos, conozco el Banco Santander, por ejemplo, los programas de innovación interna, o el propio BBVA, que también hemos hecho algunas cosas, o incluso Societe Generale. Hemos visto programas de innovación interna a través de intraemprendimiento, también muy interesantes. Y después estoy viendo también que entran retail. Mercadona, por ejemplo, tiene programas de intraemprendimiento. Carrefour, Grupo Día, que lo ha pasado muy mal, pero están reinventándose a una velocidad enorme. Y ahora está entrando mucho la farma. Estos últimos años está entrando mucho la farma, también por su ejercicio de transformación digital. Estos son de los que he tocado. Yo no toco mucho sector turismo, eso no quiere decir que no estén haciendo cosas, pero creo que el sector turismo, de alguna forma o de otra, es un sector que tiene que empezar a intraemprender y a reinventarse lo antes posible, antes de que la bomba sea completamente mortal. Pero bueno, eso es un poco así la fotografía que os puedo dar desde mi punto de vista, que por cierto es el sesgo que he tenido yo como empezaba. Posiblemente en una investigación más profunda se pueda determinar mejor qué sectores están intraemprendiendo más o no. Pero en cualquier caso, en todos lados, la palabra intraemprendedor está encima de la mesa. Eso sí lo Sí. De hecho, que has mencionado a la banca, Banco Caminos y Bancofar, los sponsors del proyecto de Speedway, ¿vale? Llevan ya varios años con ideas de intraemprendimiento dentro de lo que es la propia corporación y tendréis noticias en breves de proyectos que se van a desarrollar en breve, ¿no? ¿Cómo está funcionando esto en otros países? Bueno, Estados Unidos, mira que yo tampoco soy muy por Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero tiene cosas muy buenas. También tiene cosas muy malas, ¿vale? Pero tiene cosas muy buenas. En la innovación, Estados Unidos sigue siendo el líder mundial. Por mucho que veamos a los chinas y a los alemanes y otros, incluso los coreas, ¿no? Estados Unidos sigue aportando cantidades enormes y la mayor parte de las fuentes de desarrollo de intraemprendimiento las conozco de Estados Unidos. He tenido suerte de trabajar allí, de acuerdo, en algunos programas, pero también estoy trabajando mucho en México, por ejemplo, programas de innovación en México y de intraemprendimiento también, ¿no? Y cosas también muy interesantes. Y cosas tan absolutamente, os cuento mi experiencia, ¿no? Por lo menos, ¿no? Tan increíbles como, por ejemplo, países como Ecuador o El Salvador, ¿no? Programas de intraemprendimiento, por ejemplo, con termoencogibles en El Salvador, ¿no? Una empresa industrial de plásticos que se está reinventando radicalmente. Interesantísimo lo que está haciendo su CEO, ¿no? También bancos como Banco Agrícola o bueno, Bancolombia, porque pertenece a Bancolombia, es una banca de referencia en temas de intraemprendimiento en Colombia y, bueno, y mucho en LATAM, ¿no? Y bueno, también Claro, he tenido suerte de trabajar en los programas de intraemprendimiento en Claro,
que es una telco que hay allí, tanto en México como en Ecuador, y también está haciendo programas. Así que el mundo se está moviendo. No conozco tanto el mundo asiático, pero el mundo occidental se está moviendo mucho y a buen ritmo. Estados Unidos a la cabeza, Europa también está haciendo cosas, Alemania tiene programas de intraemprendimiento, Robert Bosch, por ejemplo, Schneider Electric, también conozco un programa de intraemprendimiento, y digamos que en España estamos un poco más rezagados, más as usual, pues eso, somos limítrofes europeos, así que estamos a los ritmos pues, de las Italias y los Portugales de turno. Pero bueno, es que eso está haciendo muchas cosas y hay buenos informes que indican que el termómetro de intraemprendimiento en España está creciendo a buen ritmo y eso es bueno en cualquier caso. Nosotros tenemos un programa de emprendimiento y un programa de acompañamiento que desarrollamos en Silicon Valley. Hacemos muchas visitas a empresas, entre ellas Google, ¿no? Y cómo ha interiorizado el concepto de Google de esa innovación que tú hablabas antes, ¿no? Donde no hay un departamento de I+D, sino que cualquier puesto, ¿vale? Tiene interiorizada esa competencia y cómo trabajan, ¿no? Y que incluso, ¿vale? Tienen parte de su tiempo que destinar a innovar para la compañía, y proyectos como Gmail o el coche autónomo, etcétera, surgieron de esas ideas creativas de los propios trabajadores, ¿no? Dentro de ese concepto de intraemprendimiento. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más? ¿Existe el puesto de intraemprendimiento, de intraemprendedor? Bueno, la verdad es que no lo he visto por ahora, pero posiblemente esté a punto de empezar a definirse un rol como esto. ¿Qué me suelen preguntar muchos clientes? Oye, Néstor, ¿conoces a alguien que sepa hacer experimentos bien? ¿Conoces a alguien que sepa desarrollar iniciativas? O sea, me encuentro que me pide ese tipo de cosas, ¿no? Gente más de, pues, que sepan experimentar, que sepan probar cosas. Business designer me han pedido. Oye, ¿conoces a algún business designer? Y yo, bueno, esto, la gente... O un Lean, o también he escuchado Lean Startup Coach, ¿no? ¿Y conoces a un Lean Startup Coach que pueda trabajar con nosotros y tal? Estos perfiles sí que los estoy viendo ya, o también el Agile Coach, que es muy famoso, ¿de acuerdo? Pero posiblemente le quede muy poco tiempo, porque lo que está ocurriendo, o lo que estoy viendo desde la perspectiva que puedo ver, es que las áreas de innovación, o los responsables de las áreas de innovación, acaban teniendo un papel de, digamos, como de responsable de intraemprendimiento, por decirlo de una forma, o responsable de emprendimiento corporativo, porque al final para que la innovación tenga un impacto cultural tiene que ser justamente así, transversal, afectar a todo el mundo. Igual que la calidad es una obligación de todos, igual que la atención al cliente es una obligación de todos, pues la innovación es una obligación de todos, ¿no? Entonces, estos perfiles, lo que estoy viendo es que están cogiendo este rol, ¿no? de intraemprendedor y están haciendo una labor muy buena de ser como el lubricante entre el modelo actual, el que nos da de comer, la máquina encorsetada, fija, y que tiene que ser así, ¿eh? En el cual no se permite el error, en el cual... Y debe ser así porque tú imagínate que comete un error Novartis, pues, no me jodas, ¿no? O Airbus, y la turbina del avión se cae. No. Tolerancia al error cero en el modelo actual. Y tiene que ser así. Pero al mismo tiempo están creando ese lubricante para que haya un área en el cual se permita experimentar, probar, fracasar, fallar, se incentive la cultura del emprendimiento, de poder explorar más allá de lo establecido, de desencorsetarse, de no tener reglas. Claro, son mundos muy opuestos, son mundos que, claro, desarrollar las habilidades en las personas a la vez es muy complejo, esa ambidiestralidad, ¿no? Pues estos perfiles, ya sean directores de innovación o responsables de emprendimiento, están cogiendo ese perfil de poder ser lubricante para que ambos procesos se puedan llevar en las corporaciones y que realmente la innovación acabe generando impacto en la cuenta de resultados, porque al final no es un tema hacer productos bonitos, sino hacer cosas que se vendan y que generen impacto en el mundo y en la sociedad. Y que de alguna forma o de otra, la clave está en que esto no sabemos. A día de hoy no se conoce la fórmula para tener éxito en la innovación. Lo único que se puede hacer es probar muchas veces. Y cuanto más probamos, mejor. Y para probar muchas veces requieres que eso tenga un efecto cultural en las corporaciones. Así que, digamos que esos perfiles de, digamos, gestores de intraemprendimiento, cuando aparezcan o empezarán a aparecer en breve, serán gente que conozca muy bien el emprendimiento, conozca muy bien las frameworks de las herramientas y conozca las corporaciones para poder ayudar a que la innovación al final pase de verdad. Hemos hablado mucho de innovación. Hay una frase que me gusta mucho de Tomás Guillén que dice que investigar es invertir dinero para atraer talento y que innovar es invertir talento para atraer dinero, ¿no? Exacto, sí. Solo cuando entendamos ese concepto a nivel de es que me va a traer recursos, ¿vale? Seguramente innovaremos más. Tenemos tiempo para una pregunta más, Néstor, una pregunta 2 máximo, porque sé que a las 5 tienes que estar en otro sitio. ¿Tiene sentido el intraemprendimiento en empresas más pequeñas? Y déjame que empiece yo, ¿vale? Hace unos meses tuvimos a Eneconor, uno de los mayores business angels de España, en un webinar con Speedway, y recuerdo que decía que si quieres multiplicar tus ventas, ¿vale?
innova dentro de tu propia compañía con proyectos de intraemprendimiento, porque es lo que te va a multiplicar por 2, por 3, por 4, ¿vale? Los ingresos, más que crecer en tu misma línea de servicio, con lo que, en mi opinión, sí, no sé qué opinas tú. Bueno, las pymes están expuestas, las empresas pequeñas están expuestas a la innovación en el mercado igual que las grandes. O sea, de alguna forma o de otra, un cambio disruptivo en el mercado afecta a grandes y pequeños. Cuando de repente, yo qué sé, Airbnb genera una disrupción en el modelo de turismo y hunde a Thomas Cook, no es que quebrara a Thomas Cook, es que quebraron muchísimas empresas pequeñas y medianas que dependían de Thomas Cook. Nadie se reinventó allí, así que las pequeñas están expuestas al mismo riesgo. ¿Cómo lo hacen o cómo pueden hacerlo? Tienen el mismo sentido porque de alguna forma u otra también tienen gente, tienen talento y pueden desarrollarlo en su dimensión y en sus formas para hacerlo, ¿no? Pero el intraemprendimiento no deja de ser es como, digamos, volver a activar, digamos, no sé, como el enfoque fundacional, ¿no? Es decir, todos los negocios han sido fundados, han sido startups, han nacido de un emprendedor con una idea loca, ¿no? Pero de alguna manera u otra está empezando a ocurrir que incluso pequeños negocios de menos de 25 empleados, bueno, pues dedican tiempo de algunos de ellos para explorar iniciativas nuevas. Aquí conozco un programa muy interesante también que desarrollaron CISE y la Universidad de Santander, que se llamaba programa E Cuadrado, ¿no? Que los chavales del último año de grado, por ejemplo, lo que hacían era, si tenían una idea innovadora, se la presentaban a un conjunto de pymes locales que estaban allí en Santander y de alguna manera o de otra, si les gustaba y les encajaba, pues tenían como un proceso de validación que hacían dentro de la universidad y si esa validación mostraba algún indicador de interés, la propia pyme podía coger a este emprendedor o a este chaval y contratarlo para seguir desarrollando la iniciativa. Así que las pymes también pueden hacerlo, ya sea asociándose a otras pymes, ya sea haciéndolo con otras instituciones o incluso con algunos grandes. Una última pregunta, Néstor, y te sales, que sé que vas con el tiempo justito. Con los tiempos que corren, emprender en proyectos de integración social es complicado, ¿no? Y nos preguntan si sería más factible hacerlo a través de entidades y empresas privadas o a través de lo público buscando subvenciones, buscando financiación, etcétera. Bueno, primero creo, sinceramente, eso es una opinión personal, que quizá sea por toda la situación que tenemos actualmente en el mundo, ¿no? El COVID, pero no solo el COVID, ¿no? Y la pandemia, sino también, bueno, estamos viendo cómo la desigualdad crece, como de repente hay gente que se queda sin trabajo, ¿no? Como de repente, bueno, pues incluso el impacto medioambiental, el cambio climático, ¿no? Creo que la gente es muy consciente de la importancia que supone cómo los negocios afectan a la gente y al mundo. Y esto ya, igual que hace 8 o 10 años, era como hablarle a un muro, ahora la gente cada vez más sensible. Ya no es solo el tema de carácter público, buscar dinero, financiación o subvenciones para vivir eternamente. No creo tanto en esos modelos, que para arrancar están muy bien, sino que sirven solo para eso, para arrancar. Porque después las organizaciones privadas también tienen una sensibilidad y cada vez mayor al tema social. Y cada vez mayor, y no solo con un ejercicio de doy dinero a fondo perdido, que no es así, sino cómo con esta iniciativa social se puede crear sostenibilidad, es decir, que el negocio sea social pero sostenible, que por cierto no son ni muchísimo menos palabras contradictorias, se pueden encontrar negocios sociales y sostenibles, puede haber mayor complejidad, sin alguna duda, pero esto no quiere decir que no sea imposible, y de hecho hay mucho escrito de esto, recomiendo un libro muy bueno que se llama The Lean Startup for Social Change, ¿no? Cómo aplicar Lean Startup a iniciativas de carácter social. Y además, creo que el mundo como mercado, el consumidor, cada vez es más sensible a esto. Cada vez más sensible a las startups de carácter social, cada vez es más sensible a que cómo impacta esto que estoy consumiendo. Ya antes era muy de no lo quería, después fue, vale, lo escucho, pero hago lo que me da la gana. Ahora es escucho, lo entiendo y empiezo a hacer para mi granito de arena. Así que ya hay clientes que dicen, oye, esta iniciativa que es social, yo lo quiero comprar porque veo que tiene una componente social, hay un valor en lo social. O cómo esta iniciativa que impacta de manera medioambiental de una forma o de otra, o es capaz de crear algo que ayude al medio ambiente, pues ya es un valor en sí mismo. Y me vale como para poder pagar un poquito más porque tenga ese impacto o social o medioambiental. Así que cada vez más creo en el triple balance y creo que el mundo va hacia ese camino, quieran o no quieran el resto.
Totalmente de acuerdo contigo. Esa subvención, esa bonificación puede ayudarte al arrancar, pero no tiene que ser tu modelo de negocio. Tienes que buscar otra manera de monetizar y seguro que lo encuentras. Además, yo creo que nunca antes he oído hablar tanto de los ODS, de la Agenda 2030, como ahora, ¿vale? Que parecía que con todo este del tema del COVID, la responsabilidad social y los objetivos de desarrollo sostenibles nos íbamos a olvidar de ellos y todo lo contrario. Yo creo que ahora, más que nunca, tenemos que poner el foco, ¿vale? Sobre todo por la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Néstor, como siempre, muchísimas gracias. Encantado Vale, de tenerte nos como vemos. docente en Speedway. Sé que te tienes que salir, salte ya si quieres, ¿vale? Y así ya despido yo a los participantes. Muchas gracias a todos, que paséis buena tarde y nos vemos dentro de muy poquito. Muy Hasta bien. luego. Gracias, Néstor. Muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias a los profesores de Speedway que han estado conectados hoy para presentaros un poquito su materia. Recordad que el plazo de inscripción está abierto hasta el 15 de septiembre y que a través de la página web speedwaycaminos.com podéis presentar vuestra idea, independientemente de en qué fase esté. Y nada, nos vemos el próximo martes con un nuevo webinar a las 4 de la tarde. Os invito a que os apuntéis a través de las redes sociales de Banco Caminos y Bancofar y que este webinar, como los anteriores, están grabados y publicados en el canal de YouTube de Banco Caminos. Buenas tardes y los que hayáis empezado a trabajar ya, ¿vale? Vuelta al camino y nada. Nos vemos el próximo martes. Saludos.